Te bendecimos, Rey de Reyes. Digno de suprema alabanza eres tú, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nuevamente tributemos un fuerte aplauso al merecedor de toda la honra, al merecedor de toda la gloria. Aleluya. Va a quedar con nosotros nuestro pastor Mario Fumero. Aleluya. ¿Saben qué tenía de hacer ganas? Tenía ganas de recordarme una vez que empecé en Brigada Arriba y ocurría lo que hoy ha ocurrido. ¿Y qué ha ocurrido hoy? Todo el mundo se sienta atrás, nadie viene para adelante. Entonces me dio la idea de irme a predicar al fondo para que virara la silla. Pero no lo voy a hacer porque sería mucho lío. Pero hermanos, cuando vengan, según vaya llegando, cojan la silla de enfrente. Sentémonos al frente. Y así evitamos que haya gente que te queden de pie. Yo no sé si oigo poco, mucho. ¿Se oye bien? Bueno. Entonces, acostúmbrense a sentarse los que llegan primero al frente. Yo sé que son muy bíblicos. Sí. Dice la Biblia que no sentar como los sinagogas en las primeras sillas. Entonces ustedes, como son tan bíblicos, se sientan atrás. Pero seamos menos bíblicos, ¿verdad? Así que hoy voy a hablar de un tema que me ha preocupado mucho. Me llama la atención la condición espiritual de la iglesia en los últimos tiempos. Me preocupa la condición. Yo sé que una vez, hace muchos años, prediqué aquí mismo un sermón y algunos hermanos me dijeron que era un pájaro de mar agüero. A la gente le gusta que le digan cosas positivas, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan nada negativo. Si tú vas al médico, siempre espera que te diga, doctor, ¿verdad que estoy bien? Si el médico te dice, está mal y se va a morir, usted se deprime, se enoja y dice, qué mal médico es. Porque nos gustan que nos engañen. Siempre y cuando lo que nos digan sea bueno. ¿Cuál es la condición espiritual que vivimos en los últimos tiempos? Voy a hablar con la Biblia. Preparen sus Biblias y el que no tenga Biblia, olvídese. Hay que traer Biblia. Muchos traen el celular ahora, ¡ja! Pero yo no confío en los celulares porque no pueden anotar. Yo quiero que analicemos por la Biblia si lo que les voy a decir es verdad o mentira. Y si alguno quiere venirse un poco para el frente, miren, aquí queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay como 15 sillas en frente vacías. Así que si alguno de atrás quiere pasarse al frente, lo puede hacer ahora sin vergüenza. A ver, ¿quiénes son los valientes? Ahí, mira, el chino. Los jóvenes pueden venir al frente. Ahí están. Lo lógico es que los jóvenes al frente y los viejos detrás. Pero aquí, los jóvenes atrás y los viejos en el medio. Bien. Yo estoy viendo con asombro algo que me llama la atención. En estos últimos tiempos hay un crecimiento mayor de los que no creen de los que creen. Quiere decir que hay un crecimiento de los escépticos, ateos y burladores del Evangelio. El movimiento ateísta está creciendo en Estados Unidos. Y no dudo que aquí también. Y de escépticos, ni hablar. Un día estaba en el supermercado, me encontré unas personas que las conocía de hace tiempo, buenos cristianos, y le dije, ¿cómo le va, hermano? Y empecé a conversar con ellos. ¿Y qué tal en la iglesia? Ya no voy a la iglesia. ¿Cómo? Sí. Ya no creo en la iglesia. Y cuando le pregunté el por qué, me quedé mudo. Me quedé mudo porque, en cierto sentido, las causas por las cuales no iban era lógica. Tenía razón.
¿Y cómo tenían razón? Porque yo me puse en el pellejo de ellos. Si yo hubiera vivido lo que ellos vivieron, a lo mejor, si no tuviera la experiencia que tengo, hubiera hecho lo mismo. ¿Cuál será la causa por la cual está creciendo tanto el escepticismo, el ateísmo, la incredulidad y hasta la burla del evangelio? Bueno, vamos a comenzar formulándole una pregunta que Jesús nos hizo en Lucas 18:8. Lucas 18:8. Esta pregunta de Jesús ya la había contestado anteriormente y se refería a las condiciones que iban a imperar en los últimos tiempos. Pero veamos la pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Si usted lee el texto que sigue, va a ver que no hay respuesta. No hay respuesta. Sin embargo, ya anteriormente Jesús había contestado esta pregunta, pero los discípulos se les había olvidado. La respuesta a la pregunta, o sea, el didaqué es mandato. Está dado en el querigma dado en el 8. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y en Mateo 24:22 encontramos la respuesta. Busque Mateo 24:22. Y si pueden, márquelo. Jesús está hablando en Mateo 24 de los últimos tiempos. Es un mensaje profético con doble referencia, tanto referencia inmediata a lo que iba a ocurrir en el año 70, como referencia posteriori, lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Y Jesús dice a sus discípulos, ¿y si aquellos días no fueran acortados? La palabra acortar es reducir. Ninguno sería salvo. Quiere decir que si no se acortan los días, nadie te salvaría. Y después dice, mas por causa de los escogidos, o sea, para que no se le perdieran los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué está describiendo Jesús con esta pregunta? Que la cosa se va a poner tan mala que se va a tener que apurar a llevarte a la iglesia porque si no, se va a quedar sin iglesia. Eso es lo que yo entiendo. No sé cómo lo entiende. Yo lo traduciría así. Aquellos días serán tan malos que si no me apuro en venir a buscar a mi iglesia, me quedaré sin iglesia. Eso es lo que da a entender. Y después, antes de este versículo, habla de la condición de los últimos tiempos respecto al amor. Y en el versículo 12, un poquitito más arribita, en el 12, afirma algo que es una realidad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haber hermanos que llamándose hermanos son sinvergüenza, muchos ya no confiarán ni en los hermanos. Eso es lo que dice. Y voy a poner un ejemplo. No voy a contarle el lugar ni nada. No voy a dar detalle. Hace muchos años vinieron unos cristianos predicadores y le presté mi casa. Eso fue en España. Y me fui con mi esposa y cuando regresé de viaje me encontré un desastre. La luz por las nubes. Tuvieron el aire acondicionado prendido todo el mes. Y yo solo lo prendí un ratito en la noche porque se gasta mucha luz. Qué triste, ¿verdad? Cuando una persona tú le prestas el carro, por ejemplo, y te lo presta con el carro, con el tanque lleno y el carro bien limpio. Y te lo devuelven con el tanque vacío y el carro bien sucio. Entonces dices tú, bueno, ¿para qué hacer favores si la gente es malagradecida? Cuando tú haces un bien y la gente actúa mal, esa actual mal de la gente produce en nosotros enfriamiento y terminamos no confiando en nadie. Y eso es lo que dice Jesús, y por haberse multiplicado la maldad.
en todas las áreas, muchos se van a enfriar y nadie confiará en nadie. Quiere decir que estos versículos describen una condición patética. Si nos vamos a Mateo capítulo 24, un poquito más adelante, ahí van a encontrar otra afirmación de Jesús que me llama la atención. Si ustedes leen el Mateo 24, capítulo 27, van a encontrar que Jesús compara los tiempos futuros con los tiempos de Noé. Hace una comparación del presente y el futuro tomando en cuenta el pasado. Va al pasado en el presente para mostrarnos el futuro. Mas como en los días de Noé. Bueno, ¿y cómo en los días de Noé? Lea Génesis capítulo 6, ahí le explica. La tierra estaba corrompida y llena de violencia. Las dos características de Noé eran corrupción y violencia, que es lo que domina hoy. No podemos decir que Honduras y el mundo está corrupto y violento. Pero me llama la atención el versículo 39. El 39. Y no entendieron. ¿Entenderemos nosotros la condición espiritual de la iglesia en estos tiempos? ¿Entenderemos nosotros los disparates que se predican? ¿Entenderemos nosotros cómo la iglesia se ha apartado del evangelio correcto para predicar un evangelio de fantasía? ¿Lo entenderemos? Pero bueno, la condición espiritual que describe Jesús está ratificada por el apóstol San Pedro. San Pedro habla de los últimos tiempos y describe un panorama sombrío. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 4. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días es su último, vendrán burladores. Señores, cómo la gente se burla del evangelio. ¿Y por qué hay burla? ¿Por qué hay escepticismo? ¿Por qué aumenta el ateísmo? ¿Por qué? Ya lo voy a contestar al final. Eso lo dejo para la aplicación. Andando en sus propias concupiscencias, o sea, deseos carnales. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué desde que los padres durmieron todas las cosas permanecen, así como están desde el principio de la creación? Es un cuestionamiento a mensajes falsos donde la gente promete cosas que no van a ocurrir o que no ocurren. Y esto produce frustración. Ahí tenemos los testigos de Jehová. Que Cristo venía en el año 1914 y no vino, pero dijo que vino y nadie lo vio. Ahí tenemos a G. John, a David Koresh, a muchas sectas que han pronosticado el fin del mundo para tal fecha, tal hora, tal lugar. Y qué triste cuando están profetizando y diciendo cosas que no ocurren. Y yo hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando a ti te dan una profecía, un anuncio, un mensaje falso y esta falsedad no ocurre? ¿Cuál será el efecto, el resultado en tu vida de una falsa profecía que se cataloga engaño? Entonces terminan burlándose. Mira, ahí los evangélicos dicen esto y no pasó nada. Dicen que va a haber un terremoto en tal lugar y no pasó nada. Y cuando empecemos a profetizar y a decir cosas que son y no son, las consecuencias es frustración. La frustración es incredulidad. La incredulidad produce escepticismo y el escepticismo convierte muchas veces a las personas en ateas. Pero lo que dice el apóstol Pedro
también lo afirma San Pablo. De manera que no solo Jesús habla de una condición terrible, sino que también Pedro, pero Pablo lo ratifica en 2 de Timoteo 3:5. Y todo el capítulo 3 de 2 de Timoteo es descripción de la condición moral de los últimos tiempos, que hoy los estamos viendo. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, ávaros, hijos desobedientes a los padres, sin afecto natural. Esto lo describe todo en los primeros versículos. Y llega al 5, 3:5. Y aquí está hablando de los religiosos, de los cristianos. No está hablando de los impíos, porque los impíos no tienen piedad, pero el cristiano supuestamente tiene piedad, porque una cualidad cristiana es la piedad. Y dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los líderes religiosos de los últimos tiempos, a los líderes religiosos de los últimos tiempos, dice, tienen apariencia de piedad. Sí. Se publican dando ofrendas, dando ayuda, haciendo caridad, exaltando lo que hacen, que visten de blanco, se muestran muy pulcros, hablan mucho, tienen muchos piquitos de oro, tienen apariencia, mas negando la eficacia de ella. ¿Y cómo niego la eficacia de la piedad? Cuando hay contradicción entre lo que digo y hago con lo que vivo y soy. Es entonces cuando nos convertimos en hipócritas religiosos, en falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Y dice la Biblia que a estos evita. Húyele. Y después vuelve a decir lo mismo, un poco más explícito en 2 de Corintios 11:13. Y aquí sí, el apóstol Pablo es mucho más claro. Hablando de los religiosos, de los falsos profetas, de los que tienen apariencia de piedad, pero viven contradictoriamente a lo que predican. El apóstol Pablo afirma en 2 de Corintios 11:13. Porque estos, ¿quiénes son estos? Los que tienen apariencia de piedad. Los que dicen ser líderes, apóstoles, iluminados, profetas, pastores. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo, pero no viviendo como Cristo. Esto de no viviendo como Cristo se lo añado yo. El texto dice, disfrazándose como apóstoles de Cristo, como enviados de Dios. Expliquemos un poquito más la condición de los últimos tiempos. Concluyo con la descripción que da San Pedro sobre los últimos tiempos en relación a la crisis en la iglesia. Quiere decir que en los últimos tiempos se iban a levantar en la crisis falsos profetas, falsos apóstoles que iban a engañar a la gente con mensajes sutiles, en marcado contexto, fuera de contexto, para llevar a la gente al engaño, a la frustración y a la mentira. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pedro es más explícito sobre la realidad de los últimos tiempos y el peligro latente. No solamente que lo hubo en la iglesia primitiva y a lo largo de la historia de la iglesia, sino que prevalecería en los últimos tiempos. 2 de Pedro 2:1. Vamos a leerlo textualmente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando en tiempo presente y en tiempo pasado. Pero hubo también pasado. Hubo también, siempre han habido falsos profetas. En el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas, como también lo hay en el tiempo de los apóstoles y también lo hay en este tiempo. Hoy se prolifera más que antes.
como habrán muchos falsos maestros. Falsos maestros. ¿Qué es un maestro falso? Uno que dice ser lo que no es. Que introducirán encubiertamente. Hay que analizar bien la palabra encubiertamente. La palabra encubiertamente es solapadamente, de forma escondida, de forma sutil, envuelta en una verdad, llevan una mentira. Van a introducir herejías destructoras. Yo me acuerdo una vez, estamos hablando del año 1965, muchos no habían nacido, pero yo viajaba mucho de Tegucigalpa a Comayagua, valía 50 centavos nada más del Empire el viaje. Y en el camino te vendían unos sándwiches. Y tú mirabas el pan y el jamón salido, la mortadela salida. Y tú te comprabas el sándwich bien barato, 5 centavitos. Bueno, en aquel entonces todo era barato, ¿verdad? Y yo compraba el sándwich de 5 y cuando lo miraba, habían cortado la mortadela por la mitad, me ponían la parte salida, pero no había nada en el resto. Así que solapadamente me vendieron un sándwich sin mortadela, pero con mortadela. Se miraba la mortadela, pero no estaba en el pan, estaba en la orillita para que tú la vieras. Y como estaba puesto en plástico, pues uno cae en la trampa. Solapadamente, quiere decir que toman una verdad bíblica y esconden dentro de la verdad bíblica una mentira del diablo. Y esa es la técnica de la descontextualización. Por eso, a partir del mes que viene, julio no, agosto, vamos a tener una enseñanza. La iglesia tiene que prepararse en doctrina. Hoy más que nunca necesitamos conocer la palabra de Dios a fondo para que no nos den gato por liebre. Para que no nos den un sándwich de mortadela que no tiene nada adentro. Introducirán encubiertamente, de forma escondida, herejías destructoras. Herejías, doctrinas contrarias a la enseñanza de la palabra, que van a destruirnos y a destruir a otros. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y si lee un poquito más abajo del texto, dicen que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería de vosotros. Y si vemos el versículo de 2.23, vamos a ver, no me equivoqué. No, el 3, perdón. Según de Pedro 2.3. ¿Qué dice el 3? ¿Qué dice? Dígalo fuerte. ¿Qué dice? Y por avaricia. Ahora bien, definamos la palabra avaricia. Viene de avaro. Avaro es el que quiere tener mucho. El que no se conforma con lo que tiene, sino que quiere más. La ambición, la codicia, el deseo de prosperar a cualquier costo. El quitarle a las ovejas la lana en el invierno para que pasen frío y no esperar el verano para trasquilarla. Y por avaricia, por deseo de tener, ¿qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Y saben que es mercadería, es mercadear, vender, hacer negocio. En otras palabras, este tipo de ministros usarán palabras falsas para enriquecerse, usando palabras fingidas para acumular bienes y riquezas. Y sigue diciendo el texto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Bien,
hemos leído Mateo 24:12, Mateo 24:22, 2 de Pedro 3:4, 2 de Timoteo 3:5, 2 de Corintios 11:13, 2 de Pedro 2:1 y 2 y 3. Y ahora viene la pregunta, ¿y a qué nos lleva todo esto? A una condición espiritual que se prestará para que en los últimos tiempos la gente pierda la fe en el cristianismo, pierda la fe en la verdad, niegue la eficacia, niegue la venida y niegue la palabra. ¿Por qué? Porque los escándalos destruyen la credibilidad. Y cuando el testimonio se pierde, la palabra se vuelve vacía. ¿Qué dijo Jesús cuando habló de los que causan escándalo? Ay de aquellos por lo cual esto es escándalo. Mejor le fuera amarrarse una piedra de molino y tirarse a lo profundo de la mar. Pero tristemente, estamos viviendo un tiempo difíciles. Aparecen por ahí falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas que tienen idiotizados a medio mundo. Las iglesias más grandes son las iglesias donde se predica el evangelio de la mentira. Y ahí hay un texto por ahí que usted lo va a buscar después. Dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír y escucharán cosas absurdas y creerán la mentira. Porque tristemente la mentira es más creíble que la verdad. A nadie le gusta que le digan la verdad. Nos encanta vivir de la mentira. Y como el diablo sabe que la iglesia puede ser engañada por falsos profetas, se ha introducido con espíritus engañadores y doctrinas de demonio para llevarnos a la apostasía. Y la apostasía, el mal testimonio, las falsas profecías y las contradicciones entre lo que digo y lo que hago se ha convertido en la mejor campaña para crear ateos y escépticos. Y yo voy a decir algo, la culpa de que el mundo se vuelve escéptico y ateo no la tienen los mundanos, no la tiene la ciencia, la tenemos nosotros, los malos testimonios, los mensajes engañosos, las falsas profecías, la falta de piedad en los que predicamos el evangelio. Y esto nos está llevando a un tiempo difícil. Las iglesias, muchas van a fracasar. No porque el mensaje no sirve. No, el mensaje sirve. Los que no sirven son los que lo predican. Porque tristemente la gente mira más al hombre que a la palabra. Y se deja llevar por las apariencias. Tristemente nos dejamos llevar más por las señales y milagros que por la conducta y el ejemplo. Y lo dijo Jesús de Mateo 24:24. Y se levantarán falsos profetas y falsos maestros y harán señales y prodigios que engañarán incluso a los... ¿A quiénes? ¿A quiénes? No dice a los perdidos. Me indigna, por ejemplo, cuando veo a un predicador en una iglesia, no voy a decir nombre, que va, compra un truco y hace un truco mágico en el púlpito para manifestar que Dios hace milagro. Coge una botellita, en la chapa le ponen Kool-Aid de color uva, coge la botella, llama a alguien, aguanta la botella, la agita, la vira, pum, y se convirtió en vino. Y la gente empieza a saltar y a gritar. Y después algunos descubren que era un truco que se compra en una casa de truco. ¿Y qué ocurre? Bueno, si un creyente que ha tenido un encuentro profundo con la palabra y no conoce la palabra, fácilmente se vuelve escéptico, ateo y se va de la iglesia. Hay que tener cuidado, hermanos.
Es por eso que hoy más que nunca tenemos que hacer dos cosas para no caer en el grupo de los creyentes que caen en el error. Para que no te apartes de la iglesia siendo escéptico, ateo o burlador. ¿Qué puedo hacer para no caer en este grupo? Solamente dos cosas, sencilla. Primero, probar a los que te predican. Probarlos. No es que te lo comas, no. Probarlo. ¿Y cómo los pruebo? Jesús dio la fórmula. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo enseñan? Y segundo, conocer bien la palabra de verdad. Analizar el texto y el contexto para que no te fabriquen un pretexto. Y si el pastor o líder te predica algo que no coincide con el resto de la palabra, sea anatema, sea herejía. ¿Sí? Si yo digo, hermanos, el Espíritu me ha dicho que hay que orar levantando las manos, véngame y dígame, hermano Mario, ¿dónde lo dice la Biblia? No, me lo reveló el Espíritu. Bueno, pues dígale al Espíritu que me lo revele a mí también. ¿Saben que si yo me hubiera casado por revelación, 2 mujeres hubiera tenido y la que ahora tengo no hubiera sido mi mujer? No hay que creer todo espíritu, no hay que creer toda enseñanza, no hay que creer a todo pastor, no hay que creer a todo hombre, no hay que creer a todo apóstol, no, hay que creer la palabra. Hay que examinar la vida del pastor y el texto del pastor. Puede ser que viva una vida recta, pero te predica un disparate. Si un pastor te predica un disparate, tú tienes todo el derecho de llamarle y decir, hermano Mario, explíqueme por qué usted dice esto y dónde lo afirma la Biblia. Y si no te puedo demostrar por la Biblia lo que te afirmo, tú tienes la opción de tomarlo o dejarlo. Pero si todos los cristianos actuaran tomando estos dos parámetros, no hubieran tantos escépticos, ateos, frustrados y personas que se burlan del Evangelio. Porque lo que está matando la credulidad no es la palabra, es el testimonio de los que predican la palabra. La palabra volverá siempre a hacer un efecto positivo, pero tenemos que examinar el contenido y el que la contiene también. No podemos permitir que el escepticismo, la inmoralidad, el pecado vaya reinando cada vez más a expensas de una iglesia que vive engañada. No queremos una mega iglesia. Queremos una iglesia que esté en la sana doctrina. No queremos iluminados apóstoles ni pastores. Queremos siervos de Jesucristo que tracen bien la palabra de verdad y que no usen el evangelio para beneficio propio ni para lucrarse. Que no hagamos mercadería del evangelio. Y solo lo podemos lograr, hermanos, con dos cosas. Primero, examina la vida de tus líderes. Examina cómo viven, cómo actúan, cómo se comportan. Examina. Si un líder es honesto, será transparente. Dice la Biblia que si andamos en luz, comunión tendremos los unos por los otros. ¿Tengo derecho a pedirle al líder cuenta de lo que hace? Claro que sí. Sí. ¿Por qué? Porque nada hay oculto que no se revele. Y si somos hijos de luz, todo tiene que estar presente. Es por eso que cuando la iglesia tiene asambleas de negocio para tratar asuntos económicos, usted tiene derecho a saber el diezmo que da, la ofrenda que da, a quién se le da, cómo se usa, qué se hace. Lo que tú das no es para el hombre, es para la obra. Y la obra no soy yo, ni el pastor, ni los ancianos. La obra somos todos. Y aún aquellos que están más allá de nosotros.
hay que pedir cuenta. Hay que examinar la vida. Y sobre todo, hay que examinar la palabra. Ustedes no vienen aquí por Mario Fumero, ni por David Castro, ni por Gustavo Moreno, ni por los ancianos. Usted viene aquí por el Señor. Amén. Usted tiene que seguir al Señor. Y el que predique tiene que ceñirse a la palabra de verdad. Y el que no predique la verdad, sea anatema. Y usted tiene derecho también a reclamar que nuestro mensaje sea coherente. ¿Qué significa la palabra coherente? A ver, ¿quién lo sabe? Uno que lo diga en voz alta. ¿Sabe lo que no me gusta de la iglesia de hoy? Que yo predico y ustedes son mudos. Hombre, ustedes tienen derecho. ¿Qué es coherente? Una persona que es lógico entre lo que dice y lo que hace. ¿Qué es lo contrario de coherente? Incoherente. ¿Y cómo le llamó Jesús a los incoherentes? Hipócritas. Mateo capítulo 23. Cuando uno dice una cosa y hace otra, además de ser incoherente, es un hipócrita. Tiene dos caras, una en el púlpito y otra fuera del púlpito. ¿A quién le dice a los hermanos? Hermanos, hay que trabajar, y él te queda dormido. Hermano, hay que dar, y él no da nada. Hermano, hay que sacrificarse, y él no se sacrifica. E incluso hay una doctrina, yo no voy a decir que es diabólica porque pobrecitos los que me estén escuchando, pero se parece a la del diablo. La doctrina de los escuderos. Tener una persona que te limpie el saco. Una persona que te seque el sudor. Un criado. Un siervo al servicio tuyo. No, hermano. El líder no tiene siervo porque el líder es un siervo. Y un siervo no puede tener un siervo. Aún los mayordomos, siendo jefe de varios siervos, siempre siguen siendo siervos. La mayordomía no anula tu servidumbre. Si yo soy pastor, soy mayordomo, pero como mayordomo sigo siendo siervo del Señor. Y como siervo, soy uno igual que ustedes. Y tanto me va a pedir cuenta a mí como le va a pedir a ustedes. Al contrario, bíblicamente me va a pedir más cuenta a mí que a ustedes. Así que, hermanos, no sembremos el escepticismo ni el ateísmo, ni sembremos a los burladores. No digamos nada que no sea del Señor. No profeticemos palabras necias, ni digamos cosas que no son posibles. Voy a concluir con una ilustración que fue real. Siendo pastor en Córdoba, hubo una hermana que tenía una hija que padecía una enfermedad degenerativa incurable y tenía 12, 13 años. Era muy inteligente. Le dio una distrofia muscular avanzada y se fue deteriorando, la llevó al hospital. Y llegaron unos cristianos a evangelizarle y dijeron, el Espíritu me ha revelado que Dios va a levantar a tu hija. Y empezaron a orar por la hija. Y la mujer creyó. ¿Y qué ocurrió? Se murió. ¿Cómo creen que quedó esa madre cuando le dijeron que la iba a levantar, oró, ayunó y no te la levantó? ¿Cómo quedarías tú si te dan una promesa que no se cumple? Sé sincero contigo mismo. ¿Te vas a sentir engañado? ¿Quién puede decir esto va a ser o esto no va a ser? Cuando todo depende de la soberanía de Dios. Y Dios no está sujeto al capricho mío. ¿Está claro? Bueno, pasó una crisis espiritual, después llegó a nuestra iglesia, trabajamos con ella, le hicimos ver los errores, se convirtió. Y después de que convirtió, se dedicó a ir a los hospitales a buscar a las madres que tenían hijos o hijas en etapa terminal. Y cuando llegaba a hablar para animarle y darle fuerza, las madres decían, señora, usted no sabe lo que sufre una madre cuando su hijo se va a perder. Le dijo, sí señora, yo perdí mi hija. Y mire, le voy a decir algo.
Está en la soberanía de Dios levantarla o llevársela. Pero usted tiene que confiar en el Señor. Yo no sé cuando una persona está enferma, ¿por qué le damos a veces profecías falsas? Porque el que sane o el que te muera no depende de lo que yo diga, ni haga, ni ore. Depende del día en que Dios dijo, hasta aquí llegaste tú y punto. Y aunque la muerte no nos gusta, a nadie le gusta. ¿Quién quiere morirse? Levanta la mano. Nadie. Y gracias a Dios que nadie quiere morirse, porque si no tendríamos suicidio. Nadie quiere morirse. Porque el fin de la vida es disfrutarla. Pero llegará el día en que Dios diga, Mario, hasta aquí llegaste tú. Y aunque ores y patalees y grites, cuando el Señor dice, hasta aquí, vente conmigo, aleluya. ¿Sabe que la Iglesia Brigada Amor Cristiana está más grande en el cielo que en la tierra? Si hacemos una lista de todos los que se han ido, empezando por Moy, Estrada y todo, allá arriba tienen una congregación perfecta. Aquí tenemos una congregación imperfecta, pero queremos llegar allá arriba. No caer en el escepticismo, ni en el ateísmo, ni en la frustración. Y para evitarlo, solamente hay dos opciones. Uno, vivir coherentemente con lo que creemos y tener buen testimonio de los de afuera, para que no caigamos en descrédito. Y dos, analizar a la luz de la palabra de Dios todas las enseñanzas que nos den. ¿Para qué? Para que no nos den gato por liebre. Escudriñemos todo y retengamos lo bueno. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno. Sabemos que vivimos en un mundo de burladores, escépticos, incrédulos, de una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Vivimos en un mundo donde los valores se han perdido, donde el respeto se ha opacado, donde la pérdida del amor se hace patente cada día, porque ya no sabemos en quién confiar. Aún en las iglesias nos cuesta trabajo confiar. Pero eso se debe, Señor, a que no tenemos una experiencia profunda con el Cristo de la palabra, ni un conocimiento profundo de la palabra de Cristo. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que tú nos ayudes a poder juzgar según tu palabra por los frutos. Y que nos ayude a poder trazar bien tu palabra para discernir, oh Dios, lo que es recto de lo que es incorrecto, lo que es verdad de la mentira, lo que es verdadero de lo falso. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos de crisis y de apostasía, de escépticos y de ateos, de burladores y de falsos cristos y falsos profetas. Ayúdanos a discernir y a probar los espíritus para no caer en el error. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.